no tenemos nadie de la casa que sepa algo, entonces traemos gente de afuera. Esta es una suerte de revancha, porque estas son, academia y sociedad es una cosa abierta. Resulta que ahora el talento lo tenemos en la casa, porque difícilmente haya alguien más que sepa más, digamos así, que del tema tarifas que Fernando, así que directamente le voy a dar el uso de la palabra. El título es intrigante, dice Dilema de la política tarifaria. No sé si tengo que vender la casa para pagar la luz o me la van a regalar, así que te escuchamos. Bueno, muchas gracias Juan Carlos, y es un gran gusto ver a tantos amigos y colegas de tantos años ahí a través del Zoom. Yo voy a hacer una exposición que es larga, y el PowerPoint va a estar disponible, porque de hecho le pedí a Susana que lo ponga en la página. Algunos de ustedes se los voy a enviar o ya se los envié. Y lo que voy a hacer es voy a extraer un poquito algunos fragmentos de la presentación para ir a lo que yo considero la parte central. Este es un momento muy especial para tratar este tema, porque como ustedes saben, el tema tarifario, que era un tema bastante nuestro durante bastante tiempo por el uso y manejo de las tarifas públicas en la política económica, y que veníamos de un ciclo de deterioro de tarifas reales 2002-2015 que fue inédito. Después se cambió y ahora volvimos a reeditar un poquito eso. Era visto como una suerte de patología, digamos, ¿no? En el mundo, los subsidios a la energía existen desde hace mucho tiempo, tienen diferentes funciones, funcionan ahí donde se suponen que existen fallas de mercado, o donde existen acomodamientos de la macroeconomía a shocks transitorios, pero no se ve normalmente una situación en donde uno tenga que tener una entidad, unos subsidios que tengan una entidad macroeconómica muy, muy grande, que trasvase a la macroeconomía. Hoy el mundo está viviendo en parte esa situación. Ayer a la tarde Alemania anunció que va a pagarle todas las facturas de la luz a los hogares y a las empresas en el mes de diciembre. O sea, llegó Santa Claus, se argentinizó, y eso, piensen por un momento que Alemania es 10 veces la economía argentina, es aproximadamente 5.000 billones de dólares, y va a ir camino a tener 20 veces los subsidios que tiene la Argentina, la energía, para que tengan una idea de tamaño relativo. O sea que el tema es un tema que está instalado en el mundo. Yo ahí en la presentación les puse algo que estaba sacado de una presentación que la vimos con Hildegard hace 2 semanas atrás en la Universidad de Parma, que fuimos a presentar un paper sobre environmental taxes, y más allá, déjame ahí, exacto, voy a hablar un poquito de qué va a ser la charla. Primero voy a hablarles de que en realidad lo que yo voy a hablar de dilemas, que van a ser trilemas, que se los voy a mostrar en un momento determinado, viene de un gran dilema atrás, y es un dilema que yo lo aprendí hace muchos años atrás, y digamos de mirando la economía argentina, que es la macro versus la micro. De ahí me voy a ir a mirar los trilemas en la micro y en la macro, y los voy a juntar, y les voy a poner un punto de conexión, que lo van a ver en un momento como está puesto. Después voy a revisar un poquito el caso nuestro, y me voy a ir al estado de situación, y voy a contarles lo que para mí hoy es, dado el punto de partida de la economía argentina, el problema más grave que tenemos en la transición de acá al 2023, que es un problema de la gramática, de los subsidios, la devaluación y los precios. ¿Por qué esa interacción entre tarifas, devaluación y subsidios está metido ahí? Lo voy a hacer a través de una cosa muy, muy simple, que va a ser un álgebra, que va a tener 4 variables, es decir, 3 grados de libertad. Y dados esos 3 grados de libertad, se van a dar cuenta que si toco uno o toco el otro, me queda el otro afuera. Entonces, vamos a mirar un poquito ahí dónde está el problema. ¿Y vas a ser capaz de hacer eso en menos de 2 horas? En menos de 15 minutos. Y después voy a
voy a hablarle de dos escenarios, de los escenarios que tenemos en 2023, que son de dos tipos completamente distintos. Dado que tenemos que la macro le gana a la micro, va a haber que arreglar la macro primero, y ahí va a haber una transición que va a ser tortuosa, y después va a haber una agenda de reformas, en donde yo la llamo agenda de reformas, pues son agendas de que caen en siete capítulos diferentes. Así que pasá la siguiente, no, la otra, esta es una cita inicial que puse, pero les cuento un poco de dónde viene macro versus micro. Macro versus micro viene del hecho de que en situaciones de mucho estrés, en situaciones de mucho estrés macroeconómico, la política económica viene dominada por la lógica de precios, de una lógica de precios relativos macroeconómica. Entonces, esto es el año 83, Bruno Enrique y Adolfo Sturzenegger arman un cuestionario que se lo pasan a un conjunto de economistas y me ponen a mí ahí el promisorio, que yo digo el chiste, el promisorio que sigue siendo promisorio, estudiante de tarifas, está ahí, y vienen todas las respuestas. Y eso está documentado porque está en la página de Enrique Burr, están todas las respuestas de todos. Es una pieza, digamos, en cierta medida de colección histórica. Y ahí venimos todos, habla de finanzas públicas, regulación, precios iguales a los costos marginales, estructura, imagínense precios de pico fuera de pico, cómo hacer más eficiente todo. Estaba todo el mundo, estaba Givori, que después iba a tener mucha influencia, varios. Y aparece Adolfo Canitrot, al cual yo lo conocía de antes, obviamente le cebaba mate en el proyecto de Jorge Katz, que está por ahí, cuando venía de visita al proyecto de Jorge, y charlábamos, y Canitrot viene con una posición que rompe las filas, y dice, miren, hay una lógica micro, que es la que todos ustedes cuentan, y hay una lógica macro, que es la macro de los precios relativos. En contextos inestables, la lógica macro va a dominar el árbol de decisiones. Es decir, nadie va... Y no piensen mucho en que los agentes económicos van a estar mirando el costo marginal, el precio y las señales que vos le vas a estar mandando, porque si estás en una economía que está volando al 15% de inflación mensual, como era en ese momento, el ruido que vas a tener va a ser muy grande. Entonces, ahí la macro va a estar dominando la micro, y la va a dominar sobre la base de que el déficit y la inflación van a estar dominando parte de la situación. Entonces, hay una frase de Adolfo que yo la saco. Sí, ahí se ve perfecto. Sí, seguí a los trilemas, y entonces de ahí me voy. Hay una frase ahí, y esta es básicamente lo que tengo en la cabeza en lo que es la micro y la macro. La micro, que es el mundo en donde nos movemos todos los que hacemos pricing, regulación, finanzas públicas, etc., tiene tres vértices. Tiene un vértice que se llama affordability en la jerga moderna, ahí a veces se lo llama tarifa social, etc., que es esencialmente asequibilidad, el bolsillo, digamos, la posibilidad, pónganlo en estos términos, es el precio que política o socialmente está dispuesto a pagar la demanda, esencialmente ahí. En el otro extremo abajo está la esencia de nuestro problema, que no es cost recovery, como normalmente se lo pone en el debate acá en la Argentina, el recupero de costos. Cost recovery es esencialmente cubrir los costos, que no haya, que las tarifas cubran los costos. Pero uno puede cubrir los costos de una manera muy ineficiente. Cost reflectivity es lo otro. Cost reflectivity es que los precios lleven las señales de precios, y esas son esencialmente señales de precios marginales. Que vos tengas el precio, y que va a estar eventualmente dado por región, tiempo, día, etcétera, etcétera, y eso, ahí está toda la catedral de la estructura de precios. Imagínense, una estructura de precios de una tarifa en dos partes, con cargos fijos, cargos variables, eso tiene una trinidad y cargos de capacidad que uno la puede armar y la puede esencialmente diseñar. Y uno puede pensar en los dilemas tarifarios como en una economía estable, en donde todos los dilemas son estos dilemas que están acá. Imagínense, los dilemas europeos son estos dilemas de este costado, porque dilemas en la macro, bueno, tienen con un poco de inflación ahora, obviamente. Del otro lado está el lío macroeconómico.
Y en el lío macroeconómico, anda un poquito para atrás en el lío macroeconómico está el recupero de costos, la inflación, obviamente, y el déficit. O sea, yo voy a tener tarifas, voy a tener shocks inflacionarios o voy a tener déficit fiscal. Si yo tengo una visión muy parecida, esto lo hemos discutido varias veces con Fede Sturzenegger, y Fede mismo a comienzos de su gestión en el Banco Central vino acá a la ANSE y tiene una presentación crítica a la posición esta, diciendo no, acá vamos a matar de un balazo al problema de inflación, y el problema de inflación no tiene que ver con precios relativos. Precios relativos es otra cosa completamente distinta. En el mundo de Canitro, o en el mundo en donde finalmente tuvimos nosotros en la Argentina, tuviste una relación bastante mayor. Entonces, estas cosas tienen todas disyuntivas. A ver, pasá la siguiente, Susana, si podés. No, lo están viendo, ¿no? Porque si no... Calma. Si no esto tiene disyuntivas que uno la puede mirar. Estas son las definiciones de cada una de estas cosas, y estas cosas tienen una matriz de disyuntivas. Es decir, yo puedo estar queriendo buscar cost recovery, pero a costo de que sea demasiado oneroso para los hogares. Puedo buscar cost reflectivity, pero también con problemas en donde yo tengo que poner cargos fijos altos y también choco con affordability. Puedo tener problemas de cost reflectivity en donde subo las tarifas y tengo shocks de precios. Si hago lo contrario, me como un atraso tarifario y tengo déficit. Es decir, estoy dando vueltas en este problema. Y lo que yo digo es que acá va a haber como, en esta cuestión de dilemas, va a haber como dos tiempos. Va a haber un tiempo de un restablecimiento de los valores a un equilibrio macroeconómico que va a venir primero, y luego sobre eso va a venir una discusión de disyuntivas, de organización de las tarifas, que por cierto es muy problemático porque a los niveles, ahora vamos a ver, a los niveles de variables macroeconómicas y de precios internacionales de la energía, eso implica. Pero en Argentina van a ver que en alguna señal positiva que tengo en la cabeza, tiene una posición de escape posible hacia el futuro. Estos son los trade-offs que están puestos acá. Entonces, estos son los precios de la energía en el mundo, que han volado. La siguiente es la estimación esta que yo les hacía de los italianos, en donde la calculan por decil, y este gráfico es el primero que les quiero mostrar. Bien. Esto que ven acá son valores de variación semanal con respecto a la misma semana del mes anterior, en rojo la inflación semanal. Imagínense, como la calcula. Y el periodo que está abajo es el periodo de gobierno actual. Okay. Empieza la primera semana de enero del 2020 y va hasta ahora. El rojo muestra que arrancaste vos venías de un escalón inflacionario del 4%, porque la crisis del 2018-2019 ya te había puesto ahí. Habías abandonado el estándar del 2% que había sido característico de los años anteriores. Y después de la pandemia, donde das la vuelta con el rojo al comienzo, te vas y te posicionas de vuelta al 4%. Haces un escalón del 4%, y después, a partir de marzo de este año, empezás a viajar hacia un escalón del 6%, que es en donde estás ahora. Con más y menos, esencialmente ahí hay una posibilidad de cambio. Fíjense en azul, que está pegado ahí, es la tasa de variación del tipo de cambio oficial. Es decir, cómo fue llevando el gobierno el tipo de cambio. Hasta una línea punteada, que está ahí, que es donde empieza el problema, que es marzo del 2001, ellos venían con una tasa de devaluación que más o menos orientaba y seguía bien el tipo de cambio, y después empiezan un proceso que es un viejo conocido nuestro. Empiezan a anclar el tipo de cambio y lo hacen durante un largo periodo, hasta el día de hoy, hacia el final, en donde obviamente la línea celeste vuelve a ir a la línea roja, y ahora estamos volando a una tasa de devaluación mensual del 6% en el tipo de cambio oficial. Quiero que se queden con ese número en la cabeza. En el medio, ustedes lo van a ver, la integral de todo eso que está ahí es atraso cambiario. Ya venías con un tipo de cambio que no era espectacularmente alto, tampoco era un tipo de cambio muy malo, pero hiciste un atraso. Lo que está en gris abajo, que lo van a ver, que es así con saltos, es el nivel de las tarifas
en el IPC, también semanal, en la encuesta de Fiel, Cava de lo que es electricidad, gas y agua. Tiene metido aguas ahí adentro. Y lo que ustedes van a ver durante todo este periodo largo es un congelamiento esencialmente tarifario y después empiezan los espasmos, empiezan a ver los aumentos. Los aumentos más importantes son los que ocurren ahora a lo largo de este año y luego van a haber aumentos más importantes. Pero lo importante es esta cuestión. Vos tenés una gramática inflacionaria que te puso en un escalón inflacionario alto, atrasaste el tipo de cambio, ahora vas a ir a buscar el tipo de cambio a un nivel alto, o sea, el tipo de cambio tuyo ya no es ancla más. Al no ser ancla el tipo de cambio y dado el shock de precios internacionales de la energía que vos tenés, como la energía es un transable, vas a ver saltos tarifarios que van a ser muy altos. Y ese es el principal problema de la transición al 2023. Más allá de lo que el gobierno haya dicho ahora en el presupuesto, que es totalmente ambiguo. De un lado dice que lo va a reducir a 1,6% del PBI, del otro lado dice que van a ser 11.000, 12.000 millones de dólares, que no es 1,6% del PBI, pero vamos adelante con esto. Entonces, les muestro un poco rápido la gramática y después cierro lo que es la parte de números, dale otra más. Y es esto. Esta es un álgebra, pero de nada, de la nada. El S son los subsidios son la diferencia entre el precio que recibe la oferta, que es P, en dólares, y el precio que paga la demanda, que es Q, es el precio en pesos que paga la demanda, dividido el tipo de cambio. O sea que hay 4 márgenes ahí. El monto de subsidios, eso es unitario, multiplicado por las cantidades, me da el total de subsidios. Machea en gas y en electricidad, o sea que tengo los subsidios, los costos o los precios que paga la demanda, que es un compuesto de precios importados y precios nacionales, muchos de esos contratos en dólares, todo gas está totalmente dolarizado, electricidad tiene una representación de dolarización de alrededor del 70-80%. Si tengo esos 4 márgenes y quiero que los subsidios no suban como ejercicio, tengo que pensar cuál es el aumento del precio nominal, del precio que paga la demanda frente a una devaluación que me va a hacer caer el precio en dólares que paga la demanda, y frente a un aumento del P, que es el precio en dólares que viene dado por el shock de precios internacionales. Si llega a pasar de que yo tengo las dos cosas, y la desgracia ahora es esa, tengo atrasado el tipo de cambio, tengo que hacer la devaluación, tengo un shock de precios internacionales, estoy en el peor de los mundos. Y el peor de los mundos dice que si yo tengo, por ejemplo, una devaluación nominal del 100% y un shock de precios de la oferta en dólares del 30%, tengo que ir a tasas de aumento de tarifas de más de dos dígitos mensuales, es decir, 15%, imagínense, un equivalente del llegar al 200%. Mirá el siguiente gráfico, se los muestro. En este gráfico, en el momento 0 yo estoy en P, lo puse en 100, fíjense. Abajo tengo lo que paga la demanda en dólares. La demanda en dólares paga alrededor del 33% para cerrar una cuenta estimativa, que es representativa. Es el Q0 sobre el E0, es 33, y eso me da un subsidio unitario que está ahí en rojo, ese sub0 de 67. Fantástico. Pasan 2 cosas. P0 se va arriba a 130. Tengo un shock de precios. Claro. Y el Q sobre el E de 33 tengo una devaluación del 100%, tengo que devaluar, el precio en dólares se me va a 16,50. Resultado, el subsidio unitario casi se duplica, pasa de 67 a 113. Para llegar a tener el mismo nivel de subsidios que tenía en el punto de partida, tengo que subir el precio que paga la demanda de 16,5 a 63. Tengo que hacer un aumento del 280% de las tarifas. Para quedarme en el mismo nivel de tarifas de subsidios que yo tenía. Con esto, seguí pasando. Por eso acá les cuento un poquito toda la parafernalia de qué pasó con el 23, etcétera. Con esto, y estos son un poquito los números de la proyección, están hechos de una manera bastante optimista. Ahí Santiago Ruistondo me estuvo haciendo algunos comentarios. En el 22, yo supongo que el precio que paga la oferta ahí en verde en electricidad es 86, el precio que paga la demanda es 25, multiplicado por las cantidades, bla, bla, bla. Termino que la demanda paga el 29% de lo que son los costos, y hay 7.600 millones de dólares de subsidios a la electricidad. Abajo en gas me da 5.700, con un precio del que paga la oferta, precio que paga la demanda. ¿Qué es lo que estoy suponiendo? Estoy haciendo un supuesto
súper heroico de suponer que los precios que lo van a ver ahí en la panel de arriba de electricidad pasan de 25 a 33. Es decir, hay un aumento en dólares para el 2023, estoy suponiendo, del precio que va a pagar la demanda del 30% en dólares. Que sea 30% en dólares, imagínense un poquito, si va a haber una devaluación del 100%, es un aumento descomunal. Es un aumento promedio. Como además estamos en segmentación, el gobierno frente a esta situación segmentó a la demanda y dijo, estos aumentan menos y estos aumentan más porque van a perder los subsidios, el aumento efectivo, los que van a tener aumentos, va a ser mucho más grande. Aún con estos supuestos de suponer que el precio que paga la demanda es del orden del 30%, vamos a terminar con subsidios más altos. ¿Y por qué? Esencialmente porque lo que estoy suponiendo es que el precio del petróleo no va a caer, de hecho después de lo del acuerdo de la OPEP empezó a subir, y vamos a pasar un invierno europeo increíble donde el precio de la demanda en el cuadrito ese que ya les puse antes, Francia está pagando $50 por millón de BTU el gas natural, los precios de importación nuestros están en $30, o sea que van a tener que subir y subir bastante. Tenemos cantidades propias que van a estar subiendo, etcétera, etcétera, pero no van a alcanzar bajo ningún aspecto para reducirla. Entonces, seguí pasando, los resultados son que los subsidios van a subir, la gramática más complicada nuestra es esta, y el problema entonces es que cómo llegamos a esta situación. Vamos a llegar con una situación muy, muy precaria, una economía con un nivel de nominalidad muy exigido y aumentos que la demanda no va a poder seguramente pagar, porque cuando el gobierno quiera, después del verano y en cara al invierno, subir los precios, va a encontrar limitaciones desde el punto de vista electoral. Entonces, las brechas van a ser muy grandes y ahí se plantean esencialmente dos escenarios, que yo llamo, es lo que hablo de está la diferencia entre cómo vos lo mirás desde el punto de vista de la macro, desde el punto de vista de la micro, pero está la diferencia dentro de la macro en cómo vos vas a estabilizar. Desde el punto de vista de la energía, no digo desde el punto de vista mío, ni desde el punto de vista de Doña Rosa, ni del tipo que está caminando por la calle allá. Desde el punto de vista de la ecuación energética, el mejor esquema que uno se podría imaginar para la energía es un esquema fuerte de tipo de cambio, imagínense en el extremo dolarización, y un costo del capital más bajo. En rigor, un esquema fuerte de tipo de cambio, si permite bajar el costo del capital, porque es creíble, no hay ningún problema, no se incendian las calles, etcétera, etcétera, me permite hacer una operación de tarifas mucho mejor. Pero si eso no fuera posible, si lo que uno va a ir va a ser un esquema luego, al comienzo del próximo mandato, en donde el tipo de cambio va a quedar suelto, va a quedar con un mecanismo dual o algún mecanismo de transición, ahí necesariamente se arma la necesidad de tener un paquete indexatorio de aumentos de las tarifas, presumiblemente trimestral, que va a tener que ser muy fuerte. Y ahí hay una cuestión de, si ustedes quieren, de alguna arquitectura de estabilización, de algún programa de estabilización, que incluya el tipo de cambio, incluya las tarifas, obviamente los salarios, etcétera, etcétera. Pasado eso, si la Argentina logra pasar esa situación, no se desmadra o logra hacer alguna suerte de estabilización ahí, viene la segunda parte. Y esa segunda parte es una parte que está más organizada sobre las cuestiones de cómo se traslada a la parte de la micro, y ahí aparecen los dilemas de cómo uno va a organizar el esquema tarifario de cara al futuro. Y la esencia de hacer un esquema tarifario de cara al futuro tiene que respetar el triángulo de la micro. O sea, tiene que respetar affordability, porque si no yo puedo ir a un esquema, a un problema de imposibilidad. Y el problema de imposibilidad es que el precio más alto que esté dispuesto a pagar la demanda queda por abajo del precio más bajo que está dispuesto a aceptar la oferta para hacer las inversiones en el sector. Y esa cuestión uno tiene que esencialmente romperla, y la forma de romper eso no es precisamente subiendo las tarifas con todo y viendo qué es lo que pasa, o diciendo, bueno, dado que yo voy a restablecer alguna regulación o alguna institucionalidad regulatoria, eso va a arreglar, necesito ponerle contenido. Y el contenido esencialmente, para mí pasa por la
extraordinariamente buena posición relativa que tiene la Argentina respecto del mundo, de tener la posibilidad de pricear el gas natural de modo sostenible. Imagínense en el entorno entre 4 y 6 dólares. Eso sería Disneylandia. Estados Unidos estaba en 4, ahora se fue a 7, es el Henry Hub. Estados Unidos es nuestro principal competidor en la salida, en esta salida hacia lo que va a ser la posibilidad de hacer exportaciones del LNG. Yo no considero que eso vaya a salvar a la Argentina, pero le va a agregar algo. Pero si la Argentina es capaz de armar una oferta sostenible de gas en el entorno de 4 a 6 dólares con vaca muerta, relativamente bien armado, y eso va a depender bastante del programa macroeconómico cambiario y de costo de capital. Ahí la Argentina va a estar en condiciones de tener una oferta de energía relativamente más accesible. Ahí va a poder implementar el programa. ¿Por qué eso no funcionaba en el 2016? Por el 2016 te planteaste una escalera mecánica que te llevaba, dadas las condiciones que tenías en ese momento, de que te iba a llevar el precio del gas domiciliario a 7 dólares. Y eso estaba por encima de lo que la demanda puede pagar. Pero si la oferta logra posicionarse entre 4 y 6 dólares, va a existir la posibilidad, con mecanismos adecuados de impuestos y de subsidios, de poder sostener el esquema. Entonces, ahí viene entonces la segunda parte. Es la parte esta que son las 7 reformas. Yo tenía un amigo que me decía, no, si vas a poner un número de reformas, no pongas 7 porque 7 es un número que te van a decir, te va a quedar el 7 mal, digamos, después del número de reformas que vas a hacer. Pero salvando esa digresión, estas son 7, y básicamente están contadas porque yo las he estado trabajando alguna de ellas. Esencialmente vienen por una reforma de los mercados mayoristas. Hay que entrar y reformar el sistema nervioso central del sector energético, o sea, el mercado eléctrico mayorista, de donde mapea la demanda de gas natural, armar subastas en gas y en electricidad como ordenadores para tratar de buscar los precios más bajos posibles en términos de competencia y de concurrencia que el gas nos permita, dada la abundancia que uno vaya a tener. La siguiente es una reforma de los entes reguladores. Hay que abandonar el esquema de los 90 de separación e irse a un esquema más moderno, preparado para la transición energética, en donde fusione a los entes de gas y de electricidad y establezca condiciones adecuadas para que el pass-through de los precios que yo voy a recibir a la demanda se puedan pasar, y además algunas otras reformas que tienen que ver con las facturas de energía, como le llegan a los hogares, que uno no tenga que ver el gas en metros cúbicos. En Europa ya no hay nada más de eso. En Europa es todo unificado, y lo tengo en kilowatts hora. Cuando uno prende la televisión en España y mira cómo se comparan las tarifas de los hogares, está todo esencialmente unificado. La tercera es una reforma, eso que les hablé hace un rato, reforma eléctrica para precios nodales, que son regionales, que tengan al gas natural como un pivot, y que poder introducir los impuestos al carbono, que a mí me parecen, como política externa de la Argentina y de conformación, sí, es verdad, eso nos va a encarecer un poquito el precio del gas, nos puede llegar a encarecer el precio del gas un 1 o 2 dólares por millón de BTU, pero eso no se tiene que hacer de la noche a la mañana, pero es la carta de presentación para algo que yo lo veo, y más ahora que estuve en Europa, inevitable, que son los border adjustment que van a hacer a las exportaciones de los países que no tengan carbon pricing. China montó un ETS, un Emission Trading System, que es solamente por la galería, porque eso permite, la OMC tiene un esquema que dice que vos no le podés poner tarifas compensatorias a aquellos países que tienen un esquema de carbon pricing o de ETS. Nosotros tenemos ya un sistema de carbon pricing. Chile tiene un sistema de carbon pricing, está pensando en un ETS para el sector eléctrico. Colombia está pensando en un ETS, Brasil está pensando en un ETS, México también. Tenemos que movernos rápidamente a eso. Estas cosas yo las veo con la necesidad de que se arme un equipo cohesionado, digamos, no que existan las peleas esas de que tenés al ministro de Energía por un lado, al ministro de Economía por el otro. Pasa al siguiente, y con esto ya termino.
La reforma tarifaria, yo ahora estoy escribiendo un paper sobre tarifas eléctricas en América Latina, la estructura tarifaria en América Latina, sobre una base de datos que me pasaron del BID, donde están todas las tarifas de todas las distribuidoras de toda la región. La Argentina es un caso extremo, pero lo que hay es un espagueti, lo que yo llamo la galleta tarifaria. Hay un exceso de segmentos tarifarios, un exceso de diferenciación, y lo que hay que hacer es tratar de trabajar ¿y eso por qué? Porque está recargada la estructura tarifaria de haber tocado precios para tratar de resolver un problema de affordability que uno lo tiene que resolver con esquema tarifario y de subsidios. Bien explícito y bien armado. Yo ahí lo que propongo es creo en una tarifa en 3 partes, un cargo fijo, un cargo volumétrico y un cargo de potencia. Ahí con Sofía Holguín, que está ahora en la Universidad de California en Santa Bárbara, estamos simulando eso para todo el sistema de distribuidoras de la Argentina, con una base de datos que Adera me dio. Es la tesis de ella de la Universidad de Tucumán, pero ahora ya se fue a estudiar a Santa Bárbara, y yo soy el supervisor, obviamente beneficiado de tener una alumna tan brillante. La siguiente es la reforma de introducción de medidores de electricidad, o sea, irse a metering y a meterle medición para poder tener paquetes flexibles. Es decir, esta cosa de que las tarifas vienen dadas, yo poder tener paquetes tarifarios en donde la gente puede elegir y hasta las distribuidoras ofrecerle paquetes modulares, con algunas garantías de gastos, etcétera, etcétera. Esa flexibilidad opcional me parece que tiene una riqueza que va a ayudar muchísimo en términos de affordability, pero lo de affordability viene esencialmente por 2 cosas que están ahí abajo. Nosotros ahí en el paper con Holguín estamos descomponiendo todos los componentes de las tarifas de todas las distribuidoras y descubrimos los ingresos que provienen de cargos fijos, los ingresos que provienen de cargos variables y los impuestos. Bueno, los impuestos son una piramidación de impuestos nacionales, provinciales y municipales, en algunos casos 15%, 50% de impuesto provincial, que eso requiere una reforma coordinada. Parte de la reducción de esos impuestos, que en parte van a financiar a los fiscos provinciales, necesita alguna operación de coordinación, pero entre eso va a permitir acomodar una suba de cargos fijos y hacer lo del 7, que es un esquema de subsidios sobre la base de sumas fijas, en donde uno tenga obviamente a los pobres, a los vulnerables y a la clase media, armándose con transferencias que pueden machearse. Y si eso se hace, obviamente, yo estoy suponiendo todo esto después de haber pasado la guerra termonuclear, de haber subido las tarifas fuertemente, inicialmente para estabilizar el nivel tarifario. Pero si eso se hace, vamos a poder, con estos instrumentos, por lo menos aspirar a no tener lío. Y yo digo no tener lío, la base o la esencia de no tener lío viene dada porque si somos capaces de conseguir una oferta elástica de gas en el entorno de esto que yo digo de los $5, la Argentina va a estar en muy buenas posiciones para usar el gas para desarrollar, para la industria de procesos, etcétera, pero también eventualmente para hacer una operación tarifaria que le muestra a la gente que relativamente está bastante mejor, muchísimo mejor que en otros lugares. Vamos a volver a la situación de las privatizaciones. En las privatizaciones, la Argentina tenía una oferta de gas a 1.30 que venía dada por el precio de transferencia de gas del Estado de YPF a gas del Estado, cuando el mundo estaba entre 3 y 4. Estados Unidos en 3, Europa en 4. Y esa ventaja competitiva de la Argentina de tener 1.30 le dio claro, hubo que aumentar las tarifas, hacer todo previo, pero le daba una ventaja, y si nosotros logramos de vuelta replicar eso, y nosotros ahora con Vaca Muerta lo podemos hacer, desde el punto de vista real, o sea, desde el punto de vista tarifario real y de la micro, va a ser posible hacer esa operación, pero primero tenemos que no morirnos. O sea, primero tenemos que pasar por el desfiladero de un lío muy grande macroeconómico, como yo les dije antes, dado por la devaluación y por los shocks de precios que estamos recibiendo,
hemos atrasado tanto las tarifas y con el atraso del tipo de cambio que estamos en una situación de verdaderamente mucha debilidad. Así que bueno, abierto para cualquier intercambio y la presentación está disponible para que la miren. Bueno, mientras Susana sistematiza las preguntas que recibimos por chat, yo me quiero referir a algo que lo mencionaste varias veces, que es la secuencia temporal entre la estabilización y arreglar los precios relativos y las distorsiones. ¿Por qué? A mí me parece que vos no podés empezar un programa de estabilización creíble a menos que originalmente vos tengas más o menos arreglados los precios relativos. ¿Qué tengo en la cabeza? Tengo en la cabeza lo que se llamaban las medidas previas del plan austral, las medidas previas de la convertibilidad y sobre todo el plan del 59. En 1959, ¿qué es lo que hace Frondizi? Libera el tipo de cambio, convierte las restricciones no arancelarias en arancelarias, libera los precios y tenés un despelote fenomenal el primer semestre hasta que después mínimamente puedes encarar un programa de estabilización. Esto, que me parece que desde el punto de vista lógico tiene, hay que vendérselo a los políticos, porque hay que decir, mirá viejo, vos vas a arrancar con las peores noticias, no sabemos cuánto tiempo, y después que más o menos esté organizado podemos empezar a hablar de reducir la tasa de inflación. Sin duda. No, la historia te da la razón. Si vos revisás la salida de la hiperinflación generó una oscilación en el precio de las tarifas muy grande, porque cuando vos vas al 89 y después tenés la segunda hiperinflación del 90, vos no tenés mecanismos automáticos para subir las tarifas como van los precios. Los precios van por el ascensor, vos tenés que mover las tarifas de a poco, le pegás aumentos importantes, y vos lo que hiciste fue una operación de precios relativos. Esa operación de precios relativos uno no la tiene que confundir con la micro, eso no es micro, eso es esencialmente macro de precios relativos. Esa era la posición de Canitrot, esa era la posición donde decía, mirá, bárbaro, me encanta el modelo francés de peak low pricing, todo lo que vos quieras, pero tenemos un tema de precios relativos que vas a tener que resolver. Cuando vos mirás eso, ¿qué es la micro en los 90? La micro es el Big Bang regulatorio institucional de gas y de electricidad que te arranca en el 92, cuando ya tenías la convertibilidad y ya estabas en estabilidad, ya tenías tipo de cambio fijo, ya tenías un costo de capital que había bajado violentamente, estabas en condiciones de poner un blueprint adelante y hacer la reforma. Y ahí te fuiste a la micro, ahí empezaste a tocar todas las cosas que son parte de dónde van a ir los precios, cómo va a ser la estructura de precios, no voy a permitir o voy a permitir precios discriminatorios, cómo va a ser esto, cómo va a ser lo otro, cuál va a ser la lógica de organización industrial, cómo voy a separar a la producción, al transporte, a la distribución, qué va regulado, qué va en competencia, cómo entra la parte de los precios de frontera para los precios de frontera para los combustibles líquidos. Es decir, toda esa micro organizativa te viene después de que vos hiciste la estabilización y la ingeniería de los precios relativos. Entonces, es verdad, si vos la tenés en la cabeza, nosotros lo que decimos es, una de las cosas que discutíamos en el 2016 era que nosotros veníamos con una idea de decirle, mirá, decime de una vez por todas a dónde querés ir. Es decir, no digas que esto va a ser, si vos dijiste que ya estabilizaste y vos vas a tener un régimen de inflación que va a ser 25%, 15%, 10%, 5%, es que ya vas a ir a un tipo de cambio estabilizado. Si vas a ir a un tipo de cambio estabilizado y lograste resolver el problema del esquema cambiario con oferta y vino una oferta líquida y entró el financiamiento, bueno, por ahí está Guillermo, que de Sudden Stop sabe mucho, es el padre, pero mientras vino todo el flujo de fondos, vino el flujo de fondos. Bueno, si vas a hacer todo eso, no hagas aumentos tarifarios a cuenta. Vos no estás en un periodo de precios relativos, vos estás en un periodo donde si vos decís que estabilizaste, me tenés que decir cuáles van a ser la posición de final tuya de a dónde vas a ir. Y tenés que traer para adelante la necesidad de hacer una reforma en los mercados mayoristas, eléctrico y de gas, rápido. Ellos tardaron en hacerlo, finalmente lo hicieron en gas. En gas
fue una operación que está muchas veces está olvidada, pero fue muy exitosa de hacer las subastas de gas en el 2018, pero nunca se animaron a hacerlo del mercado eléctrico. Recién sobre el final llamaron a una consultora que se llama Nera, que es importante para que les empezara a pensar una arquitectura eléctrico, pero era el año 2019, ya estaban afuera. Entonces, pero esas cosas uno las tiene que empezar a mascullar, o sea, a pensar, pero sin ninguna duda. La secuencia es como vos decís. No te vas a querer venir a hablar de medidores smart metering o de precios horarios de la electricidad en una reforma de precios en medio de un país que tiene una inflación en donde los agentes económicos tienen una inflación del 7, 8, 10%, como vamos a tener ahora nosotros. Es verdaderamente imposible, nadie hace eso. Jeff tiene una pregunta. Yo quería simplemente decir que primero felicito al expositor, porque ha sido una exposición corta y muy elocuente, y al organizador, nuestro organizador que es Juan Carlos de Pablo, porque ha tenido una concurrencia muy diversa y numerosa, que eso es muy importante, la diversidad, que nos encontremos a conversar, y espero que esto siga así también en otros temas. O sea, eso es todo lo que quería decir. Lo de corta, Juan, es una poesía, ¿no? Porque te digo, y lo frené porque tenía para 15 horas más. Más preguntas, dale. Pero se autolimitó. Si alguno por ahí quiere hablar, también. Claro. Si alguno quiere hablar. Abrite el micrófono y hablen, vamos. Fernando, una pregunta relacionada con expectativas, que tiene que ver con lo que te planteó de Pablo hace un ratito. Es decir, la dificultad de poder de alguna manera entender la formación de expectativas en nuestro medio está muy detrás de esta transición que imaginaba de Pablo, o que imaginas tú, entre micro y macro. Yo no sé cómo es que se puede modelar el tema de las expectativas, pero ya hemos visto que desde el punto de vista de la incidencia del impacto de las expectativas, de no saber cómo modelarlas, es muy crucial para entender el comportamiento de este juego micro-macro que planteaba de Pablo. Sí, sin ninguna duda. La secuencia va de la macro a la micro, en términos de que la macro te da condiciones de contorno y de formación de variables nominales y reales que los agentes económicos pueden llegar a pensar, sobre todo en ambientes que son mucho más complejos de los que uno en los modelos se los imagina, ¿no es cierto? Vos eso lo sabés muy bien, porque hay gente que tiene que estar haciendo inversiones, tiene que estar decidiendo cómo va a avanzar con ciertos cambios tecnológicos, o adaptaciones, o importaciones, o decisiones económicas diversas, en un mundo en donde las variables relativas, y son todas apuestas esas que se van haciendo. Necesitas algún anclaje, eso es como lo llamamos, ¿no? O sea, ese anclaje viene dado por un pecking order, si vos querés un orden jerárquico, que viene dado, bueno, ahora a Inglaterra se le fue la reina, imagínate, ¿no? Pero viene dada por el orden político, las instituciones y las políticas que van a estar dando vuelta. Eso tiene mucha importancia, tiene mucha importancia en términos de lo que los agentes económicos hacen y se levantan un día y piensan y elaboran las expectativas. Está en el fondo de muchos de los modelos que hacemos nosotros. Bueno, el premio Nobel de hace 2 días de las corridas bancarias tiene mucho de eso también. Por el otro lado está Bernanke. Mis favoritos eran Bernanke y Calvo, pero bueno, seguiremos esperando. La hinchada argentina seguirá esperando, pero bueno, es muy importante eso que vos decís, Jorge. Sobre todo porque
aun cuando uno no tenga una visión, imagínate, aun cuando uno no tenga una visión estrictamente neoclásica del proceso de formación de decisiones microeconómicas, vos, y tenga una visión más, en un sentido más abierto o evolutivo o heurístico de cómo los agentes económicos forman sus decisiones, necesitas algún ancla que te baje y te coordine. Te coordine un coordination, vas a estar en un coordination game de alguna manera. La esencia tuya es cómo ese coordination game se va a armar. Y ese es el problema básico, ¿no? Guillermo, acabo de hablar, pero antes de eso, una cosita. Si te entendí bien, el canciller alemán está diciendo a los alemanes, no se calienten, yo les pago la factura. Sí. Pero además le está diciendo, pero no me consuman o me... No. Sí, a ver, ¿cómo esto tiene que tener un tope. A ver. Porque si yo digo, imagínense que yo digo, bueno, soy candidato a presidente de la República el año que viene y digo, bueno, junio del 2024, facturas gratis para todo el mundo. Y yo anticipo eso, obviamente el consumo se hace unbounded. Lo que están haciendo ellos es una operación acotada, digamos, te voy a reconocer hasta tanto, pero lo sorprendente es que decidieron hacer ese holiday Santa Claus, ese holiday en diciembre, lo anunciaron ayer, que tiene un costo, nosotros no podríamos hacer eso, bueno, ellos sí pueden hacer eso, pero por eso, como te decía, ellos tienen un PBI que es 10 veces el nuestro y van caminos y replican este tipo de mecanismos a subsidios que van a ser 20 veces los nuestros. Tienen con qué, pero no sé por cuánto tiempo, y están en condiciones extremas de acoso energético, yo diría, es un término muy propio para ellos en este momento. Quieren darle tranquilidad a la gente, el mes de diciembre es el mes pico, es como el junio nuestro, es el mes de entrada al invierno, etcétera, etcétera, pero no todos los países están obviamente en eso, pero Francia se separó también de Europa tomando decisiones de intervención, terminó de nacionalizar lo poco privado que le quedaba a EDF, pero ahora está avanzando sobre otras cosas. Y todas estas cosas también tienen complicaciones en el debate político local, porque imagínate que venís en el debate y te van a decir, che, pero mira lo que estás... Claro. Así como te dicen, parecido a cuando te dicen, pero ¿cuál es el problema de emitir si total Claro. Italia tiene 150% de deuda? Y vos le decís, sí, pero yo no puedo tener 150% de deuda, tengo un debt tolerance que el otro no lo tiene. Bueno, con esto pasa algo parecido, ¿no? Guillermo. Sí, bueno, en primer lugar agradecerle a Fernando por la excelente presentación. Tenía otra y me pude escapar para venir, así bárbaro, y tengo que leerla con mucho cuidado. Pero pensé que a lo mejor podía colaborar en la discusión, no tanto en la parte técnica que vos has hecho. Porque Alejate un poquito el micrófono, Guillermo. que no sé qué puedo hacer. Dale. ¿Se escucha más? ¿Se escucha mejor? Sí, Estoy ahora acercando. Mejoró. Ok, bueno. No, no, quería decir que el tema de las expectativas es un problema que estamos teniendo acá en el norte también, como habrán visto. Y los trabajos, hay unos trabajos que quisiera llamar la atención de Gorodnichenko, que es un ucraniano muy bueno, un muchacho joven, que está trabajando sobre ese tema, y lo más impactante cuando uno lee sus papers, que tiene montones y lo pueden encontrar ahí en NPR, y con mucho gusto yo colaboro si fuera necesario. Por ejemplo, ellos muestran que la gente reacciona, comete el error que siempre los economistas llamamos la atención, de confundir un aumento en el nivel de precios con una situación de inflación. Por ejemplo, acá han estado muy preocupados porque subió el precio de la gasolina, como llaman acá, at the pump, donde la gente llena el tanque de los coches. Cuando eso es una cosa que en principio es de una sola vez, pero cuando se le pregunta a la gente qué piensa sobre la inflación, reacciona muy fuerte a esos aumentos de precios. Y en un trabajo ellos sugieren, y hay mucho trabajo para hacer. Yo creo que el BID ahí seguramente puede ayudar un montón,
sugiere que en nuestros países, más bien en Argentina es bien claro, que una subida en el precio del dólar, que acá están hablando siempre, esto es inflacionario. No, esto que aumenta a nivel de precio. Lo vas a sentir como inflación, pero no necesariamente eso te lleva a inflación, excepto que la autoridad monetaria o las expectativas. Entonces, la gente reacciona a eso y lo que uno ve, en primer lugar, es interesante porque hemos vivido muchos años con rational expectations. Esto va en contra de rational expectations en principio, pero puede transformarse en racional, porque la gente toman información del público, dice la gente está esperando la inflación, entonces uno la convalida. Es lo mismo que enseñarle a un chico en el colegio que comete un error, y como cometió un error se lo convalido para que no se sienta mal. Entonces, si se lo convalido, y yo creo que eso es lo que está pasando acá en Estados Unidos. En Estados Unidos, mi manera muy simplota de explicar qué diablos pasó después de la pandemia, que se aumentó un montón la cantidad de dinero, lo pueden hacer ellos porque tienen demanda de esa cosa, al principio, y eso se transformó en un aumento en precios que no nos sorprende, aunque sorprendió debido a la historia reciente. Aumento de precios, entonces uno hubiera dicho, mira, ¿sabes lo que hiciste en principio? Usaste el impuesto inflacionario, era lo más fácil que podías hacer. Aumentaste la cantidad de dinero, subió el nivel de precios, y ahora parar ahí. No, como eso subió el nivel de precios, como eso llevó a que la gente empezara a pensar que va a haber inflación, entonces, para que no se coordine la inflación, te vienen con la cosa, vamos a subir las tasas de interés. Es decir, es más o menos como vos querés hacer un impuesto inflacionario y después cuando hay inflación, decís, no, ese no. Lo que me gusta es que no, que te lo preste a alguien eso. Ah, entonces, ¿cómo hacer? Y subo la tasa de interés. ¿Y qué hace eso? Eso me trae recesión. Es decir, estás pagando un costo mayor, sí, por las cosas como se hacen. Pero fíjese, un banco central que es bastante respetable, yo creo que respetable por lo poderoso, no por lo inteligente, que hace ese tipo de cosas y como convalida, además dice, como eso pasó, eso va a traer inflación, entonces por supuesto que es racional que la gente piense que va a haber inflación. En fin, perdón por tomar esta cosa así, pero lo que quería decir es que es muy importante, yo creo, lo que estás diciendo. Y hay lugar para investigación que se podría hacer para ver cómo las expectativas funcionan en la Argentina. Porque acá, de acuerdo con el modelo tradicional que estamos usando todos ahí, de macro, no funciona. Y el otro día, por ejemplo, sacó un OPED Sargent, Tom Sargent, el premio Nobel, diciendo que no, que parte del problema es que la gente se acostumbró a un periodo de tasas bajas. Me está diciendo la gente tiene backward looking expectations, estamos de vuelta a cuando éramos jóvenes. Si se acuerda, a mí me cuesta aún recordarlo, pero usábamos, ¿no es cierto?, Adaptive Expectation, Phil Kagan y todas esas cosas. Y lo dice con toda naturalidad. Es decir, aún hasta uno de los obispos de Rational Expectation está diciendo que la gente ha cambiado su forma de hacer expectativas. Es decir, son temas mundiales en este momento. Perdón, ha sido un poco largo. ¿Cómo dijiste que se llamaba el ucraniano? Rodnichenko, pero te mando una nota después. Dale. Crearlo me cuesta. A propósito del tema de Alemania, yo creo que cabe esperar una respuesta de corto y una de largo. La respuesta de corto es te jodés. Ahora la de largo es Putin. ¿Sabes lo que vas a hacer con el gas, no? Mejor que te lo compren los chinos. Me estoy acordando del primer shock petrolero. Sí. El primer shock petrolero, Estados Unidos era un importador neto. En Brasil no extraían 1 gramo de petróleo y vos viste lo que pasó. Sí. Entonces creo que ahí deberían los países europeos decir, al tiempo que hacen todo esto que vos decís, desde el punto de vista de la coyuntura, busquemos planes alternativos porque esto a largo plazo, chao. Sí. Planes de provisionamiento alternativos están buscándose, están recostándose sobre lo que es el mercado del gas. El gran jugador es el organizador del mundial, ¿no? O sea, es Qatar. Ajá. Qatar tiene un plan. Qatar mucho antes de la crisis esta,
vino con un plan que resultaba ser completamente fantasioso y ex post resultó ser genial, que era expandir la oferta, expandirse, prepararse por una expansión de la oferta muy grande. Entonces, él es el player más grande que hay, o sea, para nosotros los competidores más grandes son Qatar en ese sentido y obviamente Estados Unidos, porque Estados Unidos es el único shale que hay, además del nuestro, obviamente ya desarrollado, y, y va a estar en condiciones de regasificar a un valor mucho más bajo que el nuestro, de gasificarlo, ¿no? Nosotros no vamos a poder hacer una gasificación más barata de esto, de los 5 o 6 dólares que digo, porque el costo nuestro viene dado además por el costo del capital, muy elevado. Pero sí, hay dos historias acá que se cuentan. Una que tiene que ver con las fuentes alternativas de aprovisionamiento para la transición, y la otra con la sustitución de capital por energía, en términos de que vos hagas la transición hacia renovables, una parte eléctrica, o pongas otras, o sea, energías que cambien, que cambien el mapa. Yo veo ese camino, lo veo inevitable. Rusia no vuelve a proveer el mercado europeo por mucho tiempo. Y excepto que haya una debacle muy grande en Rusia y Rusia termine mal, termine siendo fuertemente derrotada y haya una nueva reorganización. Pero creo que ese camino. Y en ese camino, el otro día yo estuve leyendo con mucho detalle la cuenta que está muy bien contada en un Technology Review del Economist de hace 2 o 3 semanas atrás, que hacen la cuenta de la proyección de todo lo que va a estar moviéndose el gas hacia adelante. Y yo lo que estaba buscando ahí era ver si había espacio para unos 40 o 50 millones de metros cúbicos adicionales que nosotros pudiéramos llegar. ¿Cuál era el techo de nuestras exportaciones, eventualmente potenciales, que nosotros podíamos tener? Y van a estar ahí. Y la cuestión es que están, aún a pesar de que Qatar viene con todo, etcétera, por esta demanda que va a ser muy fuerte. La pregunta es si nosotros vamos a poder hacerlo, pero aún en el caso que nosotros podamos hacerlo, es algo que no nos va a salvar a nosotros, ¿no? Argentina es una historia que tiene que juntar más de una historia exitosa para poder saltar. Es decir, no se va a salvar con el gas ni con las exportaciones del LNG, pero va a cambiar bastante en la transición, le va a permitir hacer esta cuestión de tener otra vez, volver a la posición esa que yo decía de los 90, donde vos estabas a un tercio de los precios internacionales, de los precios del gas, y poder tener por ahí, de ahí también alguna influencia en las industrias de proceso basadas en energía, entre las cuales están agroquímicos y fertilizantes, que te permita hacer algo ahí. Muy interesante las expectativas. Yo lo voy a buscar lo que dijo, y bueno, lo de Jorge iba también en ese sentido. Hay un gran lío en el norte también, pero nosotros tenemos un lío multiplicado siempre por 10. O sea, recuerden que el problema nuestro es mensual, equivalente al problema anual de ellos. O sea, lo que nosotros sufrimos mensualmente, ellos lo sufren anualmente. Así que bueno. ¿Algo más? Bueno, Fernando, Fernando, brillante. Sí. ¿Qué es? Cat, Jorge. no, nada más que al ritmo en que Europa está gastando en no convencionales en investigación y desarrollo, los costos unitarios de las no convencionales vienen cayendo muy fuertemente. Yo no sé cómo ves el escenario futuro de gas contra esta caída brutal en las no convencionales. Es decir, Sí. el gasto alemán, por ejemplo, en investigación y desarrollo en este ámbito es fenomenal. El gasto incluso de economías mucho más chicas como la israelí o la canadiense, qué sé yo, es muy, muy grande. ¿Cómo ves ese futuro? Sí. Bueno, esa era la posición, si vos querés, más clara para declarar al gas un energético que no iba a estar en el paquete del futuro. Acordate que el gas
inicialmente entraba en la historia de la transición al 2050 como una transición para tratar de reemplazar el carbón. En ese camino, la posición más favorable a renovables, te decía, la velocidad del cambio tecnológico medida por la caída de los precios, como siempre uno hace de los costos y los precios en renovables, te va a llevar a declarar que el gas, vas a estar haciendo stranded assets con el gas. Y hay varios papers. Hay un paper de un grupo del BID que declara eso, básicamente. No lo declara el banco oficialmente, pero lo declaran ellos, diciendo América Latina se está metiendo en un lío, y Argentina, y Vaca Muerta, etcétera, etcétera. Yo creo que el lío este de Rusia cambió un poquito el escenario por dos cosas. Primero porque no solamente cambiar hacer la penetración de renovables no solamente te requiere que la tecnología esté disponible y baje rápido, sino que necesitas un fenomenal gasto de cambio en la infraestructura. Ese gasto gigantesco de la infraestructura que vos necesitas es mucho capital. Y las condiciones para proveer ese capital, dadas las condiciones macroeconómicas, por ahí no están. O sea, es una cuestión de velocidad. Salió, pero sí, ha salido Jeffrey Hill, que vos lo conocés, de Columbia, y varios otros diciendo, no, el precio de la energía eléctrica tiene que converger a cero, va a converger a cero, y preparémonos para eso. Creo que como que el gas sigue teniendo este rol, la ventana se le cambió, y le cambió como para poder estar ahí. Y para nosotros eso es bueno, porque en el tema de sustitución de capital por energía primaria, nosotros no tenemos capital. El problema nuestro es que justamente tenemos un costo de capital, mirá lo que es el riesgo país hoy, tocando los 3.000 puntos, no tenemos forma de tener capital, excepto que el capital te lo pongan de afuera para que sea complementario a la generación de energías renovables. En la Argentina está en la carpeta de 2 o 3 multinacionales grandes de renovables, o gente que está tratando de producir hidrógeno a partir de renovables, con una inversión muy fuerte en plantas eólicas que te permitan producir hidrógeno para después exportar. Es una, si vos querés, un enclave de exportación, pero que te deja dentro del país el capital de producción de renovables, que el día de mañana a vos te puede llegar a servir para integrarlo, etcétera, etcétera. Ahora, dada la situación esa, lo que la Argentina tiene es que tiene que quemar su recurso natural, y tiene que monetizarlo. Y la cuestión pasa por ahí. No te queda otro camino, lamentablemente. Lier quería decir algo. Gracias, Fer. Gracias, Fernando. No, gracias a vos. Yo me quedé con la última parte de tu discurso general, antes de las preguntas, cuando vos dijiste que en el fondo los descalabros energéticos de la Argentina los iba a pagar Vaca Muerta, algo así dijiste, ¿no? No, literalmente, conceptualmente me quedé con eso. Puedo estar equivocado, pero creo que no. Y yo te digo, que vos lo sabés de memoria, más que yo, que de Vaca Muerta se está hablando hace 10 años, y en estos 10 años la Argentina no ha crecido nada. O sea, ha disminuido el PIB global, no el per cápita. El per cápita bajó más. Entonces, ¿cuál es la raíz de tu optimismo? Porque yo no soy tan optimista. No, es que yo me estaba moviendo en el equilibrio parcial del tema tarifario. Digamos, el problema mío era el triángulo ese que te mostraba de cómo yo logro cómo logro derrotar el teorema de la imposibilidad de que el precio que está dispuesto a pagar la demanda por un servicio sea más bajo que el precio mínimo que está dispuesto a aceptar la oferta. ¿Cómo voy a derrotar ese teorema de imposibilidad? Y lo que yo digo es que el gas barato me lo resuelve.
no me resuelve lo otro, no me resuelve el estancamiento de productividad, la innovación, la integración socioeconómica de empleo pleno y de calidad que vos necesitas. Necesitamos, por eso dije, la historia de la Argentina es una historia en donde vos necesitas 2, 3, 4 o 5 motores, en donde el agro, los biofuels son otra historia muy interesante. Yo no la mencioné acá, pero es otra historia muy interesante que Europa ahora la está empezando a usar. Se dio cuenta de que puede hacer renovables a partir de chips de madera que capturan CO2 y después se usan. Entonces la cuenta no es una cuenta tan desfavorable, pero más allá de eso, la Argentina necesita resolver otra vez su problema. Mirá, nosotros venimos oscilando desde que yo tengo uso de razón y de leerlo a De Pablo a lo largo de tantos planes de estabilización y de desarrollo, en este dueto mortal de los planes de estabilización y los planes de desarrollo. Nosotros somos una historia de planes de estabilización y intentos fallidos de planes de estabilización y de planes de desarrollo. Imagínate, qué sé yo, desde el CONADE o de lo que vos quieras. Y esa vuelta no la hemos podido resolver. Pero para poder resolverla hay que ir a una pregunta, yo creo, más de un estatus más alto del que yo humildemente adopté hoy, digamos. Yo me estaba moviendo adentro de un problemita que es cómo hacer que la tarificación funcione y que las tarifas y el vinculado con la macro, todo lo que quieras, pero no en el big issue. Ese es un tema muy grande. Vaca Muerta definitivamente te va a dar mucho, no te va a sacar. Mi querido amigo, fantástico. Nos quedamos pensando. Un aplauso. Sí. Bueno, un gusto de verlos. Buenas noches a todos. Muchas gracias.